Sean bienvenidos a una nueva clase de neuroanatomía. Mi nombre es Cristian Pereira, soy docente graduado del Departamento de Anatomía y hoy vamos a hablar sobre la vascularización encefálica. Lo primero que tenemos que decir sobre el tema es su importancia. Y esta radica en que el encéfalo recibe aproximadamente entre el 15 y el 20% del gasto cardíaco, o sea, de la sangre que impulsa el corazón por minuto. Y esto es así y es muy importante porque el encéfalo es dependiente de este aporte oportuno de sustancias energéticas y de oxígeno porque no cuenta con un almacenamiento para las mismas y las neuronas no pueden sobrevivir a largos procesos de privación de estos elementos. Es más, cuando esto sucede, entra en proceso de isquemia, de necrosis, que lleva entonces a lo que se conoce como infarto cerebral. Esta es una de las patologías más frecuentes en la población de nuestro medio y la causa cardiovascular es una de las principales de muerte de los pacientes. Entonces tenemos que conocer algunos importantes hechos anatómicos que también explican por qué o qué sectores se pueden ver afectados frente a algún trastorno vascular. Esta es una de las diapositivas más importantes de esta clase y es la que nos va a impulsar a hablar sobre el tema. Lo primero que tenemos que decir sobre el sistema de vascularización encefálica es que van a existir 4 arterias que van a ingresar al cráneo y que van a constituir 3 pilares de vascularización arterial que van a llevar la sangre entonces hacia las neuronas del encéfalo. Estas 4 arterias que ingresan son las 2 arterias carótidas internas y las 2 arterias vertebrales, que van a constituir un pilar anterior de vascularización que es doble, o sea, tengo una arteria carótida interna del lado derecho y una arteria carótida interna del lado izquierdo. Y por otro lado, un pilar posterior de vascularización que está dado por las 2 arterias vertebrales que ingresan al cráneo y se unen para formar la arteria o el tronco de la arteria basilar que constituye el pilar posterior de vascularización. Estas arterias, ahora vamos a ver cómo, pero se van a unir mediante anastomosis en la base del cerebro, constituyendo un medio de adaptación que en algunos casos este sistema puede hacer que sangre del lado que ingrese por ejemplo, la arteria carótida derecha, pueda vascularizar el encéfalo, perdón, un hemisferio cerebral, por ejemplo, el izquierdo, contralateral. Este sistema se llama polígono de Willis. Más allá de este polígono de Willis, la vascularización arterial del cerebro es de tipo terminal. La arteria carótida interna, es esta que está aquí, que les estoy marcando, es una arteria que se origina en el cuello, a la altura de C4, como rama terminal posterior de la arteria carótida primitiva o arteria carótida común. Esta arteria carótida interna tiene un trayecto cervical para luego ingresar al cráneo por el conducto carotídeo labrado en el hueso temporal. Acá podemos ver entonces el origen de la arteria carótida interna, que no origina ramas fuera del cráneo, que se va a dirigir hacia el conducto carotídeo del hueso temporal, para luego ingresar a la cavidad craneana y se va a encontrar en el seno cavernoso o logia laterocelar, donde va a empezar a originar ramas. Algunas de las ramas que origina en este punto, ¿no? Son, por ejemplo, la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea anterior, son algunas de las ramas que ella origina en su trayecto intracraniano. Importante destacar aquí que estas ramas que estamos diciendo que son colaterales, por ejemplo, la arteria oftálmica es una arteria que se origina dentro del cráneo, pero tiene destino extracraniano, dado que por el conducto óptico se dirige hacia la órbita porque va a irrigar al globo ocular. La arteria carótida interna entonces
es el pilar anterior de vascularización encefálica, y una vez que llega a la base del cerebro, se va a dividir en sus dos arterias terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Van a leer en algunos libros de nomenclatura actual que menciona que hay 4 arterias terminales. La realidad y lo que se toma en los distintos libros de literatura y de medicina es que en realidad las dos ramas terminales son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Además de la arteria oftálmica, origina una arteria muy importante para lo que es la anastomosis a nivel de la base del cerebro, que es la arteria comunicante posterior. Es una arteria que lo que hace es dirigirse desde la carótida interna, como la tienen en la imagen allí, hacia la arteria cerebral posterior. Entonces lleva sangre que va a comunicar el pilar anterior, en este caso izquierdo, con el pilar posterior. Entonces, en caso, por ejemplo, que exista una oclusión de la arteria carótida interna, es factible que sangre desde el pilar posterior pueda dirigirse hacia, ¿sí?, el pilar anterior y llegar hacia los territorios de vascularización de la arteria carótida que está ocluida en un segmento proximal con respecto a la comunicante posterior. También origina ramas, la carótida interna intracraneana, por ejemplo, que se van a dirigir hacia los plexos coroideos. Es el caso de la arteria coroidea anterior. Los plexos coroideos se encuentran dentro de las cavidades ependimarias. Estos plexos coroideos lo que hacen es, o su función es la de formar el líquido cefalorraquídeo. Una de las dos arterias terminales que va a presentar la carótida interna es la arteria cerebral anterior. Y esta arteria la deben de recordar sí o sí. Esta arteria cerebral anterior tiene una disposición medial con respecto a la otra arteria que origina como rama terminal la carótida interna, que es la cerebral media, y se va a dirigir hacia la línea media, como decíamos, y va a contornear el cuerpo calloso, vascularizando principalmente la cara interna del hemisferio cerebral, con excepción del lóbulo occipital. O sea que vasculariza prácticamente toda la cara interna, ¿no?, menos el sector más posterior. A su vez también envía arterias que se profundizan y contribuyen a la vascularización de los ganglios grisela base, principalmente a nivel de la cabeza, el núcleo caudado. Aquí tenemos un dibujito donde está coloreado este sector que corresponde a la vascularización de la arteria cerebral anterior. Entonces debemos destacar, por ejemplo, que parte de su territorio vascular corresponde al área motora, motora primaria y sensitiva primaria, ¿no?, que se encuentran en la cara interna de las circunvoluciones que vimos en el teórico anterior, ¿no?, frontal ascendente y parietal ascendente respectivamente, y recordarán que el homúnculo estaba desarrollado de tal forma que en estos sectores es donde se encuentran las neuronas que se encargan de la inervación de los miembros inferiores. Entonces, un trastorno vascular que se ocluya la arteria cerebral anterior puede dar lugar, por ejemplo, a una hemiplegia, o sea que el paciente deje de mover la mitad del cuerpo, pero a predominio, ¿sí?, o que el déficit motor sea a predominio del miembro inferior contralateral. La otra arteria terminal del pilar anterior de vascularización, o sea, de la carótida interna, está dado por la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la arteria que deben de recordar por su vascularización de la cara externa del hemisferio. Esta arteria cerebral media se va a originar de la carótida interna, va a tener un trayecto hacia el surco
lateral, como lo pueden ver aquí en la imagen, se introduce y transita en el interior de este surco lateral, y desde allí va dando ramas que penetran y corresponden al territorio profundo de vascularización, dando lugar a la vascularización principalmente de los núcleos grises de la base. Y por otro lado tiene un territorio de vascularización superficial, dado por todas estas ramas corticales que pueden ver en la imagen. ¿Ah? Entonces debemos de recordar a la arteria cerebral media por ser la arteria que vasculariza la mayor parte de esta cara externa. Entonces todas las áreas funcionales que estuvimos viendo en el teórico anterior van a estar mayormente vascularizadas por esta arteria cerebral media. ¿Ah? Todas aquellas que se encuentran en la cara externa, por ejemplo, la mayor parte del área motora primaria, la mayor parte del área sensitiva primaria, las áreas del lenguaje, las áreas de la audición. Entonces, una oclusión de esta arteria que se puede dar en un contexto de un accidente cerebrovascular isquémico puede hacer que las neuronas distales a esa oclusión sufran de algún daño y por lo tanto esto se exprese en el paciente a través de diversos síntomas. Y por otro lado tenemos el sistema vértebro-basilar. El sistema vértebro-basilar, como dijimos, está formado por las dos arterias vertebrales, ¿ah?, que se van a originar a nivel de la arteria subclavia en la base del cuello. Normalmente sucede esto. ¿Ah? La arteria vertebral se origina de la subclavia en la base del cuello. Tiene un trayecto ascendente, ¿ah?, por los forámenes transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Asciende, ¿ah?, por estos forámenes en su segunda porción y antes de llegar al foramen magno se dirige hacia la línea media, perfora la dura madre y va a ingresar por el foramen magno hacia la cavidad craneana, donde se van a ubicar por delante del bulbo raquídeo y en la protuberancia, delante de la protuberancia, se van a unir para formar el tronco de la arteria basilar. Este tronco de la arteria basilar se va a encontrar entonces por delante de la protuberancia y cuando llega al mesencéfalo origina las ramas terminales de este pilar posterior, que corresponden a las arterias cerebrales posteriores. ¿Tá? Así que tengo 6 arterias cerebrales, 2 anteriores, 2 arterias cerebrales medias, 2 arterias cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales anteriores y medias, tengo izquierdas, tengo derechas, se originan de la carótida interna. Y las 2 arterias cerebrales posteriores se originan del tronco de la arteria basilar, como lo pueden ver aquí. Antes de originar las ramas terminales, este sistema vértebro-basilar origina ramos colaterales. Estos ramos colaterales ayudan a la vascularización de la médula espinal y van a vascularizar también todos los órganos de la fosa posterior. Dígase el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y el cerebelo a través de ramas colaterales que se llaman medianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Particularmente las arterias circunferenciales largas reciben el nombre de arterias cerebelosas. Y como lo dice el nombre, contribuyen a la vascularización del cerebelo. ¿No? Son 3 arterias cerebelosas para cada lado, superior, media e inferior, y cada una de ellas va a vascularizar una de las caras del cerebelo. ¿Ah? Y también se le corresponde un territorio profundo. También existe patología vascular dado por la oclusión de estas arterias cerebelosas que lleva a un daño isquémico a nivel del cerebelo. Alguna de estas arterias cerebelosas, por ejemplo, es la arteria cerebelosa inferior, que también se llama o se conoce como arteria cerebelosa posterior inferior, o por su sigla en inglés como PICA. Esta arteria es muy importante porque, además de vascularizar el cerebelo, deben de recordar que contribuye a la vascularización del plexo coroideo del cuarto ventrículo, lugar donde también
como dijimos, se va a formar el líquido cefalorraquídeo. La arteria basilar, otra de las ramas colaterales que origina, van a estar dadas por las arterias pontinas, laberínticas, las arterias cerebelosas superior y la arteria cerebrosa media, que también recibe el nombre de arteria cerebrosa antero-inferior. Estas ramas son las circunferenciales largas, como dijimos, contribuyen a la vascularización del cerebelo. Y por último, de la vascularización arterial, vamos a jerarquizar entonces a la arteria cerebral posterior, como dijimos, como rama terminal de este sistema vértebro-basilar. Las arterias cerebrales posteriores, perdón, se originan por encima del tercer par craneano, tienen un trayecto alrededor del mesencéfalo por las cisternas perimesencefálicas y se dirigen hacia el piso supratentorial, siguiendo a lo que es el lóbulo occipital. Vamos a ver una imagen. ¿No? Se van a dirigir hacia el lóbulo occipital, que es el territorio de vascularización que tienen que recordar. En su trayecto contribuyen a la vascularización del tálamo, de parte de los núcleos grises de la base también, participan en la vascularización del mesencéfalo, como dijimos, y también contribuyen a irrigar el plexo coroideo, pero en este caso del cuarto ventrículo. Estas arterias cerebrales posteriores, entonces, van a contornear el mesencéfalo y se van a dirigir hacia el piso supratentorial, hacia la cara interna del hemisferio cerebral correspondiente, vascularizando principalmente el lóbulo occipital. Y aquí les vamos a jerarquizar a estas arterias cerebrales posteriores por encargarse de la vascularización del área visual primaria, que como dijimos en el teórico anterior, se encuentra justamente a los lados de la cisura calcarina en el lóbulo occipital, en la cara interna del hemisferio cerebral, ahí donde les estoy marcando. Otro punto importante a recordar y no olvidar es que la arteria cerebral posterior, como dijimos, se une al pilar anterior de vascularización por la arteria comunicante posterior. Entonces, entre estas arterias que se originan en la base del cerebro, entre algunas de ellas, va a estar dado el polígono de la base del cerebro o polígono de Willis, que es una formación geométrica dado por estas arterias. Vamos a mirar el esquema aquí. Entonces, aquí tenemos la arteria carótida interna, que va a presentar dos ramas terminales al costado de la silla turca, donde se va a dividir sus dos ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior, que es esta que les estoy marcando aquí, y la arteria cerebral media. La arteria cerebral media no participa de la formación del polígono. Esta arteria cerebral anterior se va a relacionar, a vincular con la arteria cerebral anterior contralateral por la existencia de la arteria comunicante anterior. Entonces aquí tenemos otro punto en donde la sangre que transita por, en este caso, la arteria cerebral anterior, podría en algunas condiciones pasar y contribuir a la vascularización, por ejemplo, la arteria cerebral anterior contralateral en el caso que esté ocluida en un segmento proximal a la existencia de esta comunicante. Por otro lado, la arteria carótida interna, como dijimos, está anastomosada por medio de la comunicante posterior, que les estoy marcando aquí, con la arteria cerebral posterior, que se origina del sistema vértebro-basilar. Entonces, estamos en condiciones de decir que entre las arterias cerebrales posteriores, las arterias comunicantes posteriores, las arterias cerebrales anteriores y la comunicante anterior, se dibuja esta figura geométrica que corresponde al polígono de la base del cerebro o polígono de Willis. Un circuito anastomótico entre estas arterias que en algunas condiciones puede llevar sangre, como dijimos, hacia el lado contralateral, y es un mecanismo entonces de reserva.
Aquí tenemos una imagen anatómica donde podemos ver con el número 4, acá tienen el tronco de la arteria basilar, acá ven cómo se dividen sus dos ramas terminales, delante del mesencéfalo, las dos arterias cerebrales posteriores, que son estas que les estoy marcando aquí. ¿Tá? Por debajo de esta arteria cerebral posterior, con el número 7, ahí pueden ver una rama circunferencial larga, en este caso la arteria cerebrosa superior. ¿Tá? Y vemos cómo, con el número 3, como dijimos, la arteria cerebral posterior está vinculada, ¿tá?, con la carótida interna que vendría por aquí por medio de esta arteria, la 6, que corresponde a la comunicante posterior. Por otro lado, aquí vemos el sector más distal de la carótida interna, originando la arteria cerebral anterior, que es esta que está aquí. La cerebral media no la veo porque se dirige hacia el surco lateral, hacia la profundidad del mismo. Y veo como las dos arterias cerebrales anteriores están unidas por esta pequeña arteria que está aquí, que es la comunicante anterior. Entonces aquí tenemos una vista del polígono, ¿tá?, cerebral o polígono de Willis, que se desarrolla alrededor de esta estructura nerviosa que corresponde al quiasma óptico. Vamos a hablar ahora, ¿sí?, de la irrigación arterial en algunos puntos específicos del encéfalo. Por ejemplo, la cápsula interna, ¿tá?, está vascularizada principalmente por la arteria cerebral media, ¿tá?, pero también participa la arteria cerebral anterior. El tálamo está vascularizado por la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior principalmente. El mesencéfalo va a estar vascularizado por el sistema vertebrovascular, como ya dijimos, al igual que la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Entonces, en suma de la vascularización arterial, tienen que recordar de esta vascularización arterial, entonces, que tenemos o contamos con un pilar de vascularización anterior doble, formado por las dos arterias carótidas internas, las cuales ascienden, ingresan al cráneo y presentan dos ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y por otro lado, tenemos el sistema posterior o pilar de vascularización posterior único, dado por las arterias vertebrales que se anastomosan para formar el tronco de la arteria basilar y originar las arterias cerebrales posteriores. De cada uno de estos pilares y sus ramas terminales deben de conocer los territorios de vascularización, que son los que estuvimos hablando a lo largo de esta primera parte del teórico, y a su vez conocer entonces las áreas funcionales que vascularizan cada una de estas arterias. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta clase teórica que corresponde al drenaje venoso del encéfalo. Este drenaje venoso del encéfalo tiene algunas particularidades. En primer lugar, la sangre que llega a las distintas neuronas para suministrarle oxígeno y combustibles energéticos, luego, ¿tá?, se va a ir del encéfalo desprovista del oxígeno, cargada en dióxido de carbono, ¿tá?, y en desechos. En primer lugar, esta sangre transita por venas que están en relación con el parénquima encefálico, y estas venas tienen ciertas características, ¿tá? Por ejemplo, que no tienen músculos ni válvulas entre sus paredes, transitan por el espacio subaracnoideo y se dirigen hacia la dura madre, porque ellas van a llevar la sangre hacia los senos venosos de la dura madre, que es lo que tenemos que conocer principalmente de la vascularización venosa encefálica. Así que van a existir venas en relación al parénquima encefálico que llevan entonces la sangre hacia los distintos senos venosos. Estas venas se pueden clasificar como venas cerebrales superficiales o venas cerebrales profundas. Las venas cerebrales superficiales están en relación a la corteza, ¿tá?, y la mayoría de ellas van a dirigirse hacia los senos venosos que ahora vamos a ver, el seno venoso sagital superior, así como el seno lateral.
alguna de estas venas, ¿sí? Las más conocidas, por ejemplo, tenemos esta vena que está aquí, ¿tá? Que es una vena anastomótica, que justamente lo que hace es ir desde el seno venoso sagital superior hacia el seno lateral. Y por otro lado vamos a tener venas cerebrales profundas o venas cerebrales internas. Como lo dice el nombre, van a drenar los sectores más profundos del encéfalo, ¿tá? Y estas venas tienden a llevar la sangre hacia la vena cerebral magna. La vena cerebral magna es una vena que se va a dirigir para drenar a nivel del seno recto, llevando la sangre de la profundidad del encéfalo. Como lo tienen aquí, ¿tá? Por detrás del tálamo, ¿tá? Por debajo del rodete del cuerpo calloso, está la vena cerebral magna que se dirige entonces llevando la sangre de la profundidad del encéfalo hacia el seno recto. Estos senos venosos de la dura madre, que son los que tenemos que conocer, son estructuras venosas por las cuales transita sangre venosa, ¿tá? Pero que están en relación con los tabiques de dura madre que presenta la cavidad craneal. Y se pueden clasificar en distintos grupos según algunas clasificaciones que pueden ser por su localización. En primer lugar, tenemos que reconocer en esta imagen que tenemos aquí la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una formación, una estructura dependiente de la dura madre que tiene una exposición interhemisférica que se inserta por delante a nivel de la base anterior, piso anterior de la base del cráneo, y por detrás va a tener una inserción a nivel de la tienda del cerebelo, y por otro lado, hacia arriba, se va a dirigir o se inserta en la calota. ¿Tá? Y después tiene un borde libre en íntima relación con el cuerpo calloso. En relación a esta formación de dura madre, vamos a encontrar el seno venoso que tenemos aquí, que le estoy marcando, que se llama sagital o longitudinal superior, que corre por el borde, ¿tá? Adherente de la hoz del cerebro, y que lleva la sangre entonces del sector más anterior, del sector frontal, ¿tá? Va a ir llevando la sangre hacia lo que se corresponde con este lugar que le estoy marcando aquí, que se llama la prensa de Erófilo o confluencia de los senos venosos de la dura madre, que se ubica en relación a la protuberancia occipital interna. O sea que toda la sangre se dirige hacia este punto, ¿tá? Por medio del seno longitudinal superior. Por otro lado, tenemos en el borde libre de esta hoz del cerebro al seno longitudinal o sagital inferior, que como lo ven ahí, se dirige hacia el seno recto, porque la vena cerebral magna, que dijimos que trae la sangre de los sectores más profundos del cerebro, ¿tá? Se dirige junto con el seno longitudinal inferior para formar el seno recto, que corre en relación a la tienda del cerebelo y que también va a llevar la sangre hacia la prensa de Erófilo o confluencia venosa de los senos de la dura madre. ¿Tá? Hacia aquí también transita la sangre, por ejemplo, del seno occipital. El seno occipital, ¿tá? Va a estar en una dependencia de dura madre mucho más chiquita, que es la hoz del cerebelo, ¿tá? Que está en la fosa posterior, menos desarrollada, ¿tá? Que la hoz del cerebro, y que lleva la sangre también, ¿tá? Hacia este punto. Una vez que la sangre llega hacia la confluencia venosa de la dura madre, ahora se dirige lateralmente por lo que se corresponde con el seno lateral, ¿tá? O sea, la sangre llega hasta aquí y ahora va a dirigirse por el borde adherente de la tienda del cerebelo, ¿tá? Lateralmente, siguiendo al seno lateral. El seno lateral tiene dos partes. Una primera parte que se llama el seno transverso, que es esto que les estoy marcando aquí, ¿tá? Que luego se va a continuar con el seno sigmoideo, que es esto que viene aquí, en relación a la cara posterior del peñasco del hueso temporal. Este seno, ¿sí? Sigmoideo, ¿tá? Es el que se va a continuar
con la vena yugular interna, ¿tá? O sea que el seno sigmoideo que transita por la cara posterior del peñasco se va a dirigir hacia el foramen rasgado posterior, ¿tá? Justamente en relación al hueso temporal y occipital. Como lo pueden ver aquí, ¿tá? Aquí tenemos entonces la confluencia venosa, ¿tá? De la prensa aerófilo a este nivel. ¿Tá? Como dijimos, la sangre llega a este punto por medio del seno longitudinal superior, del seno recto, del seno occipital, y ahora la sangre se va a ir lateralmente siguiendo la primera parte del seno lateral, que dijimos se llama el seno transverso, para luego dirigirse hacia el peñasco, hacia la cara posterior del peñasco el temporal, por medio del seno sigmoideo. ¿Tá? En estos sectores es en donde, por ejemplo, drenan los senos petrosos. ¿Tá? Los senos petrosos traen sangre, por ejemplo, desde el seno cavernoso, que es una formación al costado de la silla turca que ahora vamos a ver. El seno sigmoideo se va a continuar, como dijimos, como vena yugular interna, y así se va a resumir el drenaje venoso de todo el encéfalo. Como les decía, hay un seno bastante particular que escapa a la concepción, a la estructura típica del resto de los senos venosos de la dura madre, ¿tá? Que justamente más que un seno venoso de la dura madre, el seno cavernoso actualmente se llama logia laterocelar, porque es un espacio interduro perióstico, ¿tá? O sea, que está entre la dura madre y el periósteo. No está todo recubierto por dura madre como los otros senos, sino que en realidad es una estructura por la cual transita sangre que tiene varias particularidades. Una de ellas es que en su interior se encuentra la carótida interna, en su porción cavernosa, y un par craneano, el sexto par craneano, y a su vez dentro de sus paredes también transitan pares craneanos como el resto de los nervios oculomotores, ¿tá? Y el nervio trigémino, por medio de dos de sus ramas, ¿tá? V1 y V2. Entonces, este seno cavernoso, la función que tiene es la de drenar la sangre principalmente de la órbita, ¿tá? Que va a venir por medio de la vena oftálmica, ¿tá? La sangre de la órbita, ¿tá? Viene por la vena oftálmica hacia el seno cavernoso. También sucede lo mismo con la sangre que va a venir desde la hipófisis, se va a volcar hacia el seno cavernoso, y el seno cavernoso va a drenar en el seno sigmoideo por medio de los senos petrosos. ¿Tá? Recuerden entonces estas características particulares que presenta el seno cavernoso o logia laterocelar. Bien, volviendo a lo que decíamos entonces, el seno sigmoideo, ¿tá? Se va a transformar una vez que llega a la cara posterior del peñasco del hueso temporal, y va a pasar por el foramen rasgado posterior, se va a transformar en la vena yugular interna. Esta vena yugular interna, entonces, tanto la izquierda como la derecha, van a resumir el drenaje de prácticamente todo el encéfalo. Recuerden que por este foramen rasgado posterior también transitan los pares craneanos 9, 10 y 11 en su pasaje desde el interior del cráneo hacia los espacios profundos de la cara, particularmente hacia la región retroestílica. Entonces, la vena yugular interna, ¿tá? Que se origina a nivel del golfo de la vena yugular, ¿tá? En lo que decíamos, próximo al foramen rasgado posterior, se va a dirigir hacia el cuello, ¿tá? Llevando la sangre hacia la base del cuello, donde se encuentra con la vena subclavia para constituir el tronco venoso brachiocefálico y formar parte entonces del sistema de la vena cava superior. Perdón. Entonces, tenemos que recordar que la vena yugular interna resume prácticamente toda la sangre, el drenaje venoso entonces del encéfalo. Esta vena yugular interna transita por el cuello, formando parte del pedículo vasculonervioso del mismo, del cuello, y se va a dirigir para formar parte del sistema de la vena cava superior. Aquí tenemos una imagen
donde vemos justamente el pedúnculo vascular del cuello, dado por la arteria carótida interna que ya estudiamos, ¿tá? Y la carótida común hacia abajo, y en su cara lateral se van a relacionar con la vena yugular interna, como dijimos, que lleva la sangre, ¿sí? Que drena del encéfalo, aunque también se le van a ir sumando a lo largo de su trayecto distintos afluentes en relación al drenaje de la cara y drenaje del cuello, para finalmente en la base del cuello unirse a la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico, ¿no? Venoso, que se va a unir el del lado derecho con el lado izquierdo para formar la vena cava superior y llevar la sangre, ¿no? Hacia el corazón. Entonces, hasta aquí repasamos la vascularización arterial y la vascularización venosa. De la vascularización venosa tienen que saber que en una primera instancia el drenaje venoso se realiza por una serie de venas que pueden ser superficiales o profundas, pero que van a llevar la sangre hacia un sistema de senos venosos que van a correr en relación a la dura madre. Tienen que saber la disposición de cada uno de ellos, dónde se encuentran y cómo circula la sangre por los mismos hasta la formación de la vena yugular interna, que finalmente resume prácticamente todo el drenaje del venoso del encéfalo.